bi helburuekin alde batetik urteroko garai hauetan, epoka hauetan ospatzen ditugun letras gallegas, beraiek gallegoak eskaintzen diguten astebukaera honi hasiera emateko, baina beste alde batetik orain dela urtebetera arte gure artean egon zen Ovidio Campello hori omenaldi txikito bat, reconocimiento bat egiteko. Todos sus quehaceres del Partido Socialista en el Ayuntamiento del Elgoibar, pues uno de ellos era pertenecer a nuestra federación. Con ello impulsó pues, la música y la danza y les damos a sus familiares muchísimas gracias por toda su aportación y por todo lo que él siempre estuvo dispuesto a cualquier colaboración. Entonces les damos las gracias. Con una personalidad comprometida, conciliadora y dialogante, con sus raíces en Galicia, pero en su corazón partido entre esta tierra y esta Euskal Herria que la acogió como a tantos de nosotros. En su nivel de compromiso con todos nos queda el recuerdo de su militancia en distintas organizaciones sindicales, políticas y culturales, a la que perteneció aportando siempre un trabajo digno en común. Hermandad de Centros Galegos en Euskadi, que es una federación que está compuesta por 12 centros gallegos, uno de ellos el Elgoibar, quiere simplemente hoy manifestar y dar traslado a su familia del profundo agradecimiento que como hermandad tenemos hacia Ovidio y por toda aquella colaboración que ha tenido durante tantos años con nosotros, por la ilusión con la que emprendía cada proyecto que intentábamos celebrar o organizar. Sé que por más que se diga es muy difícil trasladar ese cariño y ese agradecimiento y lamentar todo aquello pues, que se quedó por el camino y no pudimos realizar a tiempo y todo lo que se nos quedó sin decir y sin hacer, pero estoy seguro que desde donde esté está con nosotros también. Muchísimas gracias a todos, es que ricasco. Buenas tardes. Pilar Rodríguez, en nombre de la Hermandad de los Centros Gallegos de Euskadi, y yo, como alcalde del Elgoibar, en nombre del Ayuntamiento del Elgoibar y del pueblo del Elgoibar.